Vamos a trabajar con la perspectiva de 2 puntos de fuga. Primeramente, sabemos que la línea de horizonte ya es una línea horizontal, la cual vamos a utilizar en la regla y el cartabón, y voy a utilizar aquí la orilla de la hoja para que mi línea de horizonte salga una recta a la hoja. Esta línea de horizonte no tiene medida, ya, pero lo estoy haciendo al extremo, ya llegando casi a la orilla de la hoja. Entonces aquí vamos a poner el nombre. Aquí es el punto de fuga, que se abrevia PF, y el otro PF también. Este punto de fuga va a ser el número 1 y este es el punto de fuga número 2. Esta línea se llama línea de horizonte, abreviamos con LH. En la línea horizontal voy a realizar una línea vertical, ya es para que defina hasta dónde va a llegar el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Esto puede variar de acuerdo a la imagen al dibujo que vamos a realizar la perspectiva. Yo lo voy a ubicar en el medio. Lo que yo voy a proyectar ya va a ser unos edificios. Entonces voy a empezar con el punto de fuga, el 1, y voy a trazar una línea hasta aquí. De la misma manera el punto de fuga 2. Quedando de esta manera también lo voy a hacer hacia arriba, definiendo la altura de mi edificio. En este caso, en primer plano se va a notar mejor que está en medio. Entonces, como vemos aquí, el punto de fuga parte hacia arriba y hacia abajo. De la misma manera el punto de fuga 2. Entonces yo con una línea vertical voy a definir el grosor de mi edificio en primer plano. Bueno, como ven, entonces ya realicé las líneas vertical de ambos lados. Aquí voy a dibujar un edificio, y aquí lo que he realizado es nuevamente del punto de fuga 2 líneas, y del punto de fuga igual 2 líneas, donde he marcado hasta aquí va a ser la acera del edificio, ya. Entonces aquí voy a hacer varios edificios. De la misma manera todo va a ir repartiendo la línea del punto de fuga 1 y 2. Lo que voy a hacer aquí es dibujar la puerta, ¿ya? Entonces, de la misma manera, si yo voy aquí a aumentar objetos o edificios, entonces yo tengo que utilizar el punto de fuga número 2 hasta la línea, hasta esta línea que hemos realizado al inicio. De la misma manera el punto de fuga hasta esta línea. Entonces voy a realizar la puerta, voy a tomar más o menos esta altura de la puerta. Entonces lo que yo voy a hacer es, del punto de fuga voy a levantar una línea de esta manera. ¿Y cómo voy a hacer el corte? Realizando líneas vertical, ya de esta manera hago el corte más allá, hago otro corte, ya voy a resaltar un poquito más aquí, marcando más fuerte. Entonces ya va quedando mi puerta. Si esta puerta quiero dividir en dos para que tenga una abertura a ambos lados, voy a dividir a la mitad con una línea vertical, como se puede ver aquí, y aquí ya dando los detalles para que se parezca más a una puerta. Entonces voy a aquí aumentar un pequeño marco donde son líneas rectas, entonces tiene que estar la línea recta. Y si yo voy a aumentar otro pequeño marco, tengo que sacar del punto de fuga número 2
de esta manera. Para dar los más detalles, aquí puedo aumentar tal vez un letrero. También va a salir el punto de fuga número 2. Puede salir un pequeño letrero, entonces más o menos ahí defino, y con la línea vertical lo que yo siempre me baso es de la orilla de la hoja, ya, para que me pueda salir la línea vertical recto. Entonces aquí voy a cortar. Aquí hago otro corte, ya, y ahí está un letrero. Puedo aumentar aquí ventanas, como es un edificio, entonces puedo aumentar aquí 2 ventanas. Entonces aquí voy a aumentar el grosor, ya. Aquí voy a hacer otra ventana, como ven. Entonces aquí ya hice varias líneas partiendo del punto de fuga. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es la línea vertical como les indiqué. Entonces voy a utilizar la orilla de mi hoja como base, voy a igualar, entonces voy a un poquito deslizar a este lado y voy a realizar varios cortes para definir las ventanas de la misma manera, quedando en cuadros. Uniendo dos líneas, y así va quedando de a poco las ventanas de mi edificio, así de esta manera. Entonces aquí ya puedo aumentar o pintar un poquito más lo que va a ser la sombra, ¿no? Como es recta, entonces estos son pequeños detalles que yo le voy a ir dando. Ya. Entonces aquí lo que voy a hacer al otro lado del edificio, voy a realizar una ventana larga. De esta manera ya voy a utilizar el punto de fuga número 1. Voy a definir la ventana utilizando esta orilla de mi hoja para cortar, y luego definir lo que es la ventana de esta manera. Ahora de la misma manera que voy a realizar estas mismas ventanas, pero al otro lado. Por lo tanto, tengo que realizar el mismo procedimiento que hice con el punto de fuga número 2. En este caso, si voy a aumentar ventanas aquí, ya tendría que utilizar el punto de fuga número 1. De esta manera va quedando aumentando las ventanas al otro lado, del lado del punto de fuga número 1. Por lo tanto, si yo voy a aumentar otro edificio, puedo realizar aquí una línea vertical separando de un edificio con otro. Entonces voy a realizar un corte, ya, aquí. Sí, yo puedo definir este edificio, el que voy a hacer, más grande que este. Entonces yo puedo sobresalir aquí de esta manera, y lo que yo voy a hacer es ubicar. Entonces en primer plano este edificio se va a ver su tamaño real o más o menos. Entonces le vamos a quitar un poquito el grosor, supongamos que es la misma medida de ancho, pero en este caso, como es perspectiva, en primer plano siempre se ve más grande, y lo que se va alejando se ve más chico. Entonces aquí yo le voy a aumentar otra línea
Ya yo puedo definir entonces mi edificio un poco más largo que este. Entonces lo que yo voy a hacer es, con el punto de fuga número 1, voy a realizar otra línea. Entonces, de esta manera, lo que me va sobrando, voy borrando. Entonces, ahora cómo voy a definir la parte trasera o la parte de un lado del edificio, porque esta es la parte delantera. Voy a realizar el punto de fuga solamente para esta parte. Entonces ubico aquí el punto de fuga y no es necesario trazarlo, ¿no? Ya con lo que les expliqué, solamente pueden trazar aquí donde necesiten. Entonces de esta manera ya va quedando que hay una separación, puede haber un callejón, por lo tanto este callejón le vamos a sombrear un poquito más porque es más oscuro. Ahora de la misma manera vamos trabajando dando los detalles de la ventana. Igual ya a este lado voy a aumentar una puerta y como les dije no es necesario hacer la línea, directamente yo me ubico al punto de fuga y trazo para realizar la puerta. Quiero realizar ventanas largas, entonces ya no cuadradas como esta, entonces lo que voy a hacer yo es ubicar el punto de fuga y voy a trazar aquí para 2 ventanas ya largas. Ya entonces voy a realizar aquí, voy a subir un poco más, no voy a trazar fuerte, solamente marco aquí, ubico otra vez el punto de fuga aquí, entonces aquí de la misma manera solamente realizo estas líneas, luego ya lo aumento más largo, subo un poquito más, ubico el punto de fuga número 1 y marco. Entonces para definir todo esto lo que voy a hacer es realizar línea vertical de esta manera. Entonces lo que yo voy a hacer es marcar así, luego al otro lado también. Como ven, entonces ya así va quedando dando los detalles. Ya entonces vamos a volver a utilizar el punto de fuga número 2. Voy a hacer una línea acá, entonces aquí voy a definir que este edificio va a ser más pequeño que este. Entonces voy a trazar yo una línea vertical aquí. Ya, y entonces yo voy a definir hasta dónde va a ser mi edificio y voy a ver hasta aquí. Entonces ya tengo ya ahí y tengo que definir la altura. Entonces si quiero más pequeño igual no pasa nada, lo borro, punto de fuga número 2, marco hasta aquí. Entonces esta parte, para que tenga sentido como hicimos aquí, lo que vamos a utilizar solamente para la parte trasera del edificio, vamos a utilizar el punto de fuga número 1. Ubico la regla y ubico el punto aquí. Entonces solamente trazo esta pequeña parte. No es necesario trazar todo hasta ahí. Ya tengo definido entonces aquí este edificio. De la misma manera voy a dar los detalles con las ventanas y la puerta. Dibujando las ventanas ya y dando los detalles, aquí con la puerta lo que voy a hacer es utilizar las mismas líneas que utilicé para esta puerta. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es directamente ya hacer las líneas verticales. Si quiero puedo hacer una sola puerta o 2 también. Entonces, así va quedando mi puerta utilizando las mismas. Como ven, si yo he utilizado las mismas líneas, por lo tanto esta puerta ya se va a ir achicando si sigo utilizando estas líneas. La puerta más del siguiente edificio va a ser más pequeña y más pequeña, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a modificar esta puerta. Voy a realizar aquí una línea, ¿ya? Hasta aquí. Y voy a, como les dije, modificar mi puerta. Voy a borrar esto
Y lo que yo voy a hacer es como una pequeña carpa que cubra la puerta. Entonces de aquí del punto de fuga número 1 también voy a hacer una línea solamente hasta aquí, ya, y voy a definir hasta aquí, ya, hasta aquí va a ser esta pequeña carpa, ya, o como quieran llamarlo, un pequeño techo. Entonces le voy a dar los detalles. Entonces de esta manera va a quedar este pequeño techo, ya. Y yo puedo aquí aumentar un pequeño poste para que sostenga. Voy a realizar solamente líneas y con la línea vertical es lo que le voy a dar la forma. Ya mi poste de luz lo voy a realizar aquí, ya, y aquí voy a dibujar entonces ya le voy dando la forma y ya ahí está mi poste. Entonces lo mismo aquí, le voy aumentando más edificios o más casas, de la misma manera como hemos trabajado. Voy aquí poner una línea, le voy a hacer la misma medida de esta. Entonces voy a trazar líneas. Entonces aquí ya le fui aumentando más edificios y aquí lo que vamos a hacer lo mismo del punto de fuga número 1, como hemos trabajado en el punto de fuga número 2. Voy a aumentar varios edificios y a eso le voy dando los detalles de la misma manera con las puertas, las ventanas. Entonces ya tengo aquí mi línea para hacer este pequeño corte. En los otros voy a utilizar el punto de fuga número 2, ya, y aquí ubico el punto. De la misma manera el otro edificio, ya, y le voy dando los detalles de la puerta y la ventana. Si quiero aumentar otro objeto también, así como el poste de luz, un letrero, una ventana larga, eso ya va a depender de uno. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero aumentar una pequeña alfombra afuera, yo le puedo utilizar para este lado el punto de fuga número 2. Entonces yo le voy a aumentar aquí en la acera 2 alfombras, en los edificios más grandes, en los pequeños ya no. Ya, entonces esta línea recta, hago un corte. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el punto de fuga número 1 para realizar este corte. De la misma manera aquí en el siguiente edificio y en el otro edificio. Aquí le voy a aumentar un poquito más. Entonces eso ya va a quedar así. Lo voy a sombrear para que varíe la puerta. Ya queda mi alfombra. Y de la misma manera podemos trabajar aquí. Como no hay una puerta grande como esta que se ve muy cercana, entonces lo voy a aumentar aquí, ya, la línea. Y para hacer el corte, como hicimos en el anterior, uso el punto de fuga número 2 y realizo el corte de esta manera. Ubico aquí hasta el final de la puerta, entonces trabajo de esta manera y lo voy a aumentar y aquí lo voy a quitar. Entonces voy a trabajar así de esta manera, aumentando más detalles. Y aquí lo voy a sombrear. Aquí puedo aumentar más ventanas, más puertas. Y de eso se trata el punto de fuga
número 2. Entonces ya aumentando las puertas y las ventanas de este lado, y aumentando los detalles que es las puertas, las ventanas de este lado, por lo tanto ya va teniendo más forma. De esta manera queda en la perspectiva de 2 puntos de fuga. Como les mencioné, punto de fuga número 1 y 2. Tenemos que darle utilidad a ambos para realizar esta clase de perspectiva. La perspectiva de 3 puntos de fuga. Vamos a trabajar en este caso ya con 3 puntos. Vamos a realizar la línea de horizonte casi al final. Ya, entonces voy a trazar. Está muy cerca de aquí de abajo de la parte de la hoja. Entonces voy a alargar mi línea de horizonte ubicando aquí 2 puntos de fuga. El punto de fuga número 1 y el punto de fuga número 2. Ya he ubicado mis 2 puntos, entonces he marcado la mitad de la línea. Tengo que realizar una línea vertical en la mitad de la línea de horizonte. Ya. Aquí está el punto de fuga 1 y 2 y esta es mi línea de horizonte. Entonces voy a alargar esto. Mi objeto va a estar ya dibujado hacia arriba o encima de la línea del horizonte. Ya, y aquí voy a ubicar el punto de fuga número 3 para diferenciar del edificio y de la acera. Entonces lo que yo voy a hacer es, aquí voy a dividir y esto va a ser la acera. Todo esto lo vamos a sombrear. Ya, no se va a ver muy bien, entonces voy a empezar aquí el punto de fuga número 3. Empiezo a marcar aquí. Entonces voy a trazar una línea hasta aquí. Parto de aquí. Ya de la misma manera este lado. Esto yo puedo definir el grosor de mi edificio. No tiene medida. De la misma manera hago una línea. Ya. Y lo que voy a hacer ahora es dividir. Ya tengo ya el grosor, entonces voy a yo dividir a qué altura lo voy a hacer el edificio. Puedo hacerlo muy alto o más bajo. Entonces yo lo voy a hacer un poco más alto. Ya voy a marcar esta parte fuerte. También del punto de fuga. Ya, y aquí no es necesario resaltar mucho, entonces aquí voy a marcar un poquito más fuerte, definiendo el edificio. Entonces esto también. Ya, y de la misma manera como hemos trabajado el punto de fuga con 2 puntos de fuga, entonces yo voy a ir aumentando aquí. Puedo aumentar puertas a ambos lados, entonces voy a utilizar el punto de fuga 1, ya hasta aquí. Ahí va a ser mi puerta. Del otro lado también. Ya, entonces tengo que cortar también con el punto de fuga, ya no las líneas verticales como hicimos en la perspectiva de 2 puntos de fuga. Entonces utilizo el punto de fuga número 3 para cortar la puerta. Voy a trazar despacio y aquí resalto más. Está aquí. Ya. Está aquí. De la misma manera aquí. Defino con la línea y aquí está el punto número 3. Ya va quedando la puerta. Si quiero utilizo también con 2 puertas. Divido y divido.
Y ahora aquí le voy a dar un poco de profundidad a esta puerta, y esto va a ir así, de la misma manera aquí. Punto de fuga número 3, y esto puedo sombrear. Entonces vamos a ir trabajando, realizando las divisiones de aquí para que no quede muy vacío. Ven, ya hice unas líneas en un lado del edificio para dividir como ventana. Ya, entonces hago de la misma manera con el punto de fuga número 3, perdón, el número 2, y no es necesario marcar aquí. Entonces aquí ubico esta hasta aquí. Tengo que llegar al punto de fuga ahí y continúo. Ubico bien el punto de fuga y trazo. De la misma manera continúo con el punto de fuga 2 y trazo. Entonces así va quedando. Y si quiero dividir aquí esto también, entonces utilizo el punto de fuga número 3. Ya de esta manera va quedando esta puerta. Entonces lo que yo puedo realizar es, también puedo aumentar un edificio aquí ya más pequeño. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar el punto de fuga 3. Ya defino el grosor, puedo hacerlo aquí. Y aquí puedo hacer otro edificio, repartiendo aquí. Voy a hacer un poquito más grueso, entonces aquí. Ya defino esta línea, me sirve también esta. Entonces aquí ya le puedo aumentar detalles, puertas, utilizando esta misma línea que me sirve. Ya esta inclinación tiene que salir el punto de fuga 3. Ya de la misma manera al otro lado aumento aquí las puertas, puedo aumentar ventanas, ya dibujando aquí. Puedo hacerlo a pulso, ¿no? Pero proyectando también, utilizando el punto de fuga número 3, si no, no me va a salir correcto. Por ejemplo, aquí ya tengo líneas, esto me sirve para hacer unas ventanas. Aquí no le hice las líneas, entonces ya, y ahí le voy aumentando los detalles. Si quiero aumento más edificios o más elementos. Y termina la perspectiva de 3 puntos de fuga.